El desierto de Red Mesa tenía memoria propia. El sol, alzándose como una moneda vieja, marcaba cada grieta en la tierra y cada sombra en las fachadas de madera. Por las mañanas, el viento arrastraba polvo y voces. Por las tardes, cuando el calor se deshacía en olor a tierra caliente, quedaba una especie de silencio pesado, como si el pueblo entero contuviera la respiración. En ese latido lento vivía Elena Morales, maestra de la escuela del pueblo, hermana en la pequeña comunidad de creyentes, mujer de manos callosas y mirada serena. Su vida era un tejido de pequeñas tareas, de visitas a hogares, de clases en la única aula con pupitres de madera. Enseñaba a leer y a contar. Enseñaba a no olvidar que detrás de la dureza del desierto había siempre un deber con el otro. Aquella mañana salió antes de que el sol alcanzara la cúpula del cielo. Llevaba una cesta con libros y unos paquetes de tela para las niñas que ayudaba a coser. Había prometido revisar, además, los pozos viejos en las afueras. Uno de ellos estaba obstruido, y las madres del valle temían por las crías de la época seca. Hermana Clara la acompañaba en la distancia, como a menudo. Clara llevaba la caja con herramientas y, cuando había tiempo, un guiso para compartir en el camino. Caminaban por senderos que conocían de memoria, piedras que recordaban su nombre, ramas que se saludaban al pasar. Elena no era temeraria. Sabía medir el riesgo, pero también sabía que el tiempo de quien sufre no espera a la prudencia de los vivos. Al salir de un recodo, su pie resbaló con una raíz apenas visible. El cuerpo, por un segundo, se dejó caer como si obedeciera a otra ley. Un dolor agudo, seco, recorrió el muslo. Algo punzó y se quedó clavado allí. Se apartó instintivamente la falda para mirar, y la luz del mediodía devolvió a su vista un detalle que la dejó inmóvil. Una espina de cactus, rota, incrustada en la piel, con un fragmento que no se veía entero, como una daga pequeña y sucia. No hubo gritos que cruzaran el valle. Hubo un silencio áspero, seguido de la urgencia de la respiración. Elena sintió que la sangre no aflora de inmediato, sino que se detiene en capas, como la historia que se guarda en el pecho. Intentó incorporarse. Clara, a pocos pasos, se acercó con la herramienta y una mirada que mezclaba pánico y temple. «No podemos quedarnos aquí», murmuró Clara. «Si se infecta, será grave». Elena asintió con una mueca. La posibilidad de perder la pierna le pareció, en aquel momento, secundaria frente a la vergüenza de exponerse. Había reglas no escritas en Red Mesa sobre la proximidad entre un hombre y una mujer solos, sobre lo que se podía mostrar, sobre la reputación que se cuida como si fuera un animal. Pero la carne duele de otro modo cuando la infección acecha. La vergüenza se vuelve una carga que pesa en el latido. Aunque no buscaba atención, Elena no era de las que se rinden sin ayuda. Desde detrás de unas rocas, un sonido de pasos lentos se acercó. No eran los del carro de Tomás Rourke ni el tropel de los rancheros. Eran pasos de alguien acostumbrado a la soledad. Isaac Calder apareció entonces, con el polvo pegado a sus botas y el sombrero echado hacia atrás. No era un hombre del todo desconocido, pero sí alguien que vivía en los límites de las miradas del pueblo, un rostro curtido por las largas travesías, manos de quien había aprendido a sacar agua de la roca y a leer la ciudad en los pozos. Hay reputaciones que se construyen con historias de ayuda y con silencios voluntarios. Isaac llevaba ambas. Cuando lo vieron, varios ojos en la distancia miraron con sorpresa. ¿Qué hacía ese hombre en el camino al mediodía? Él no preguntó mucho. Sin ceremonia, se arrodilló al lado de Elena, apartó su sombrero y con manos firmes examinó la herida. No habló de normas. No se preguntó si los viejos mandatos del pueblo aprobarían su gesto. Sacó de su alforja un frasco con alcohol y una tela limpia. La comunidad, que tantas veces medía la moral con la exactitud de un reloj, no era su brújula. La extracción de la espina fue un acto de técnica y de determinación. Una pinza improvisada, un tirón medido. Elena apretó los dientes. No hubo lujuria ni gesto obsceno. Hubo cuidado y responsabilidad. Isaac limpió la herida con paciencia, aplicó un ungüento y vendó el muslo de la mujer con la misma delicadeza con la que se envuelve un fruto maduro para que no se estropee. Clara asistió en silencio, entregando lo que hacía falta.
Cuando terminaron, Elena apoyó la frente contra la palma de su mano, respirando con cierta calma. Había continuidad entre ese cuidado rudo y la ternura que tantas veces había enseñado en la escuela. Pero en Red Mesa, nada permanece oculto por largo tiempo. Desde el cerro, 2 niños habían visto la escena y no la comprendieron más que en su forma externa. Un hombre y una mujer en una posición que, aislada de contexto, sugiere otra historia. La interpretación rápida es como las brasas en el polvo. Una partícula basta para que se levante la llama. En cuestión de horas, la imagen viajó como un rumor con patas. En la cantina se añadió un detalle. Ante la fuente del pueblo se transformó en acusación. En la hilera de tiendas se volvió sentencia anticipada. El ojo humano no siempre resiste el atajo del chisme. Prefiere la historia sencilla a la verdad complicada. Esa misma tarde, Thomas Rourke tuvo las noticias en el borde de su mesa. El alguacil no era hombre de muchas palabras, pero era hombre de ley y de orden. La acusación llegó envuelta en prudencia y en ira. Isaac estuvo solo con Elena. El pueblo exige explicaciones. Tomás sintió el peso de su papel como quien sostiene la cuerda del equilibrista. Si no actúa, la turba puede tomar justicia por cuenta propia. Si actúa sin cautela, puede herir la honra y la verdad. Eligió la prevención. Mandó a detener a Isaac, no como sentencia definitiva, sino como medida que calmara la furia y preservara la apariencia. Lo que Tomás no previó fue que la detención sería la chispa que encendería algo más profundo. El pueblo dividido entre quienes exigían honradez y quienes, silenciosos, veían en la orden una confirmación de prejuicios largos. Isaac no se resistió. Caminó con paso firme hasta la pequeña celda detrás del juzgado, donde las paredes olían a tinta, a tabaco y a paja vieja. No pidió hablar. Sus ojos, sin embargo, eran claros como un pozo. Sabía, como todos, que en Red Mesa la reputación se defiende a costar de lo que sea. Sabía también que el hilo que separa la justicia de la venganza es fino como una hebra de seda. Esa hebra, sujeta a vientos de rumor, podía romper la convivencia. Mientras tanto, la vida de Elena, que había sido hasta entonces un andar pausado entre lecciones y misas, se volvió un lugar de miradas esquivas. Las madres no la invitaban a compartir el té. Los niños, antes curiosos, se acercaban con recelo. «No puedes venir a dar clase así», le dijo una mujer a la puerta de la escuela. No era solo por su herida, sino por la sombra que otros habían pintado sobre su nombre. Elena atravesó ese rechazo como quien cruza un campo minado, cada paso una incertidumbre, cada gesto observado. Hermana Clara no se apartó, fue su sostén en esos días en que la desolación parecía más fuerte que la esperanza. Se sentaban juntas al borde del pozo al caer la tarde, y sin grandes palabras, compartían el pan frío y la resignación. Elena se preguntaba, con una honestidad que dolía, si su propia vulnerabilidad se había vuelto moneda de juicio. «No es tu culpa», insistía Clara, con la voz estrecha por la rabia que contenía. «Lo que pasó fue ayuda, tú pediste socorro, te lo dieron». Pero en Red Mesa, la memoria colectiva prefería la versión que requiere menos esfuerzo. Siempre hay un chivo expiatorio que simplifica la culpa. El rumor, sin embargo, no solo golpeaba a la mujer, tocaba también la fibra de la comunidad religiosa. Padre Julián Herrera lo escuchó desde el altar y contó, en su interior, las veces que había callado por miedo o por comodidad. El sacerdote llevaba en su semblante la marca de la convivencia con una congregación que necesitaba guía, y a veces exigía que la palabra del cura confirmara su juicio. Julián recordaba un episodio antiguo en el que su silencio había costado caro. No había intervenido a tiempo en una disputa matrimonial y la herida, abierta, se había vuelto permanente. Ese recuerdo le calaba la conciencia como una espina que no se había dejado arrancar. El padre visitó a Elena en la pequeña sala parroquial, donde la luz entraba por una ventana polvorienta. No había confesión en esa reunión, había un encuentro de dignidad. Elena contó lo ocurrido con la frialdad de quien describe una lección aprendida a golpes. No contó lo que, por el sigilo que el sacramento exige, debía permanecer sellado. Habló de la espina, de la ayuda recibida, de la rapidez del rumor. Julián escuchó con ojos que no prometían milagros ni absoluciones,
Escuchó con la gravedad de quien sabe que sus palabras pueden inclinar la balanza de la opinión pública. Silencio y omisión han sido compañía de muchos aquí, dijo el cura, sin acusar, sin teatralizar. Y a veces el silencio protege a quienes abusaron del poder de la palabra. No fue una lección teórica, fue un reconocimiento propio, una confesión sin sacramentalidad. Recordó que, como pastor, su voz servía para ordenar la comunidad hacia la justicia, no para servir de eco a sus prejuicios. Esa mañana, en el despacho con olor a velas, tomó una resolución que sorprendió incluso a él. No permanecería callado. La decisión del padre Julián no fue impulsiva. La comunidad necesitaba una palabra desde el altar. Sí, pero una palabra que dijera lo que se podía decir sin violar el secreto de lo que se había hablado en confesión. Podía describir hechos observables, la herida en el muslo, la asistencia médica sencilla, el vendaje hecho por manos fuera del pueblo. Podía atestiguar que la vida había sido salvada por un gesto de compasión. Eso sería su modo de hablar la verdad sin profanar intimidades. En su cabeza resonaba una frase que, tiempo atrás, había leído en un viejo sermón. El silencio también puede ser un pecado. No quería repetir ese error. A la mañana siguiente, se corrió por las calles la noticia de que el sacerdote había ido al juzgado. Algunos interpretaron su presencia como una intervención a favor de Isaac. Otros, con desconfianza, murmuraron que el cura se había puesto del lado del forastero. Tomás Rourke, que conocía las costuras del pueblo, aguardaba la postura pública de Julián como quien espera el signo que legitime cualquier paso. La gente empezaba a alinearse, familias enteras discutían en las aceras, las puertas de los comercios se cerraban más temprano, y la iglesia, que solía reunir a los fieles en quietud, se convirtió en foco de miradas inquietas. Mientras tanto, en la estrecha celda, Isaac componía su ánimo con la naturalidad de quien ha vivido en la frontera entre el juicio y la libertad. No se quejó por el arresto, lo meditó. Sabía que su acción, aunque pura en intención, había desencadenado una tormenta que no buscaba. Su pensamiento volvió a Elena, la mujer que había permitido ser cuidada por un extraño y que ahora cargaba con la sombra del rumor. Pensó en Clara y en la niña que había ayudado la semana anterior a leer una carta de su madre. Pensó en el valor costoso de una buena acción cuando vive en una comunidad que mide las intenciones con la exactitud del rumor. En la calle central, la discusión se volvió más áspera. Dos grupos se enfrentaban a medias palabras. Uno exigía o no reglas y castigos ejemplares. Otro, más escaso, pedía prudencia y esperara a que se escucharan todas las voces. Entre ambos, la verdad se desdibujaba en la prisa por sentenciar. Red Mesa era un pueblo pequeño, pero su pulso se movía con la fuerza de los que prefieren cerrar filas antes que indagar. Y en esa prisa por cerrar filas, la comunidad comenzaba a pagar un precio que todavía no podía calcular. La erosión de la confianza, las pequeñas grietas que parten la convivencia en dos, la duda que se instala en las miradas. No eran solo reputaciones las que quedaban en peligro, era la posibilidad de que la misericordia práctica desapareciera del paisaje. Elena, en ese vaivén de miradas, tomó una decisión íntima. Sabía que seguir en Red Mesa sería permanecer bajo la lupa, una señal viva que algunos usarían para confirmar sus juicios. Sabía también que marcharse sería cargar con una herida más, la de dejar atrás lo que había querido ayudar. Pero había otra razón. La cicatriz del muslo no se cerraría solo con vendas. Necesitaba distancia para recomponer la historia de su propio cuerpo y su propio nombre. No era un abandono, era una necesidad de cura. Preparó un pequeño bolso con ropa y sus cuadernos. Hermana Clara la abrazó sin palabras. En el abrazo quedó la limpieza de la amistad que no exige explicaciones. Aquel atardecer, cuando la sombra de la iglesia se alargó como una mano, la campana llamó a la oración. No fue el llamado habitual. Fue una llamada que congregó a más gente de la acostumbrada, atraída por la noticia de que Julián iba a hablar. En la plaza, los murmullos se mezclaban con el olor a café y con el crujir de las sillas. Algunos llegaron con el ceño fruncido, otros con la esperanza tímida de reparar el daño. Afuera, el viento dibujaba en el polvo palabras que solo el tiempo podría leer.
Padre Julián se plantó frente a la pequeña muchedumbre con la sencillez de quien ha pasado noches pensando en lo que dirá. No alzó la voz en tono de autoridad. Habló con la claridad de quien se sabe responsable. Habló de lo que había visto y de lo que se podía proclamar sin quebrar el secreto de las conciencias. Habló de una herida arreglada con manos diligentes. Habló de la obligación de escuchar antes de sentenciar. No prometió absoluciones públicas, no las tenía en su poder, pero su intervención no era una defensa legal, era una llamada ética. Levantó la cuestión que había estado latente. ¿Qué costaba más al pueblo, seguir con el rumor o atender la verdad con valentía? En las bancas, algunos cambiaron su postura. Otros, sin embargo, clavaron su mirada en la puerta de la iglesia como si esperaran una revelación mayor. La tensión estaba lista para avanzar, pero en ese punto la escena se detiene. Isaac, aún tras la reja, escuchaba el murmullo desde la distancia. Elena, con su bolso a medio cerrar, miraba la plaza como quien contempla un río que debe cruzar. La palabra del cura había roto una coraza. No sabía, en ese momento, si bastaría para contener la furia que había sembrado el rumor. Y el pueblo, que ya había empezado a pagar un precio por su prisa en juzgar, todavía no conocía la medida exacta de su pérdida. Quedaban por delante decisiones que exigirían coraje y honestidad, y cuya resolución tenía el poder de curar o de profundizar la herida. Si quieres conocer el final y lo que aprendió este pueblo, quédate y suscríbete. La noche cayó con un manto de estrellas que parecía muy lejano del estruendo humano. En el juzgado, al calor de una lámpara, Thomas Rourke repasaba papeles y pensamientos. La ley le pedía diligencia, la conciencia le pedía prudencia. En la casa parroquial, Julián se sentó a escribir notas con la intención de preparar su testimonio. Sería una narración de hechos y de misericordia, no una defensa acrítica. En la celda, Isaac miró al techo y repasó los nombres de los niños que había enseñado a la orilla de un arroyo. Pensó en el valor de una mano tendida. Elena, en su habitación pequeña, colocó los cuadernos en la mochila y repitió las lecciones que había dado durante años. El saber cura cuando se comparte. Afuera, el rumor seguía su propio camino. Había ya quienes afirmaban que el pueblo sería incapaz de superar aquello y quienes confiaban en que la verdad, pronunciada con responsabilidad, restauraría la calma. Nadie, sin embargo, podía asegurar que la costilla rota de la convivencia no dolería por mucho tiempo. Y esa es la verdad con la que Red Mesa debía convivir. Que a veces un gesto de compasión, por noble que sea, choca contra tradiciones y que quien lo hace paga un precio que no solo lo afecta a él, sino a toda la comunidad. La vela en la iglesia se consumía. Julián cerró sus papeles con manos temblorosas, consciente de que su voz tenía ahora el peso de una decisión ética. No era una acción menor. Hablar significaba arrancar una espina de la costra del rumor y dejar que la herida respirara, y también implicaba asumir la posibilidad de enemistades, de miradas de reproche, de poner en riesgo la comodidad de la institución. Sabía que el silencio le había traído remordimientos en el pasado, ya no quería ese legado. Cuando, al final de la noche, la plaza quedó vacía y los perros buscaron sus escondites, alguien encendió una linterna en la casa de la escuela. Hermana Clara se sentó a la mesa y observó la ciudad con la paciencia de quien espera. Elena se acercó a la puerta por última vez antes del viaje, y entre ellas hubo un silencio que no necesitaba palabras. La despedida era un acto de preservación, no de rendición. La cicatriz en el muslo sería, con el tiempo, una memoria que no borraría la valentía de haberse dejado ayudar. En el fondo, el lector o el oyente siente que la historia se encuentra en su punto crucial. La decisión del sacerdote de hablar ha plantado una semilla. La detención de Isaac ha levantado una tensión que solo podrá resolverse en la plaza, ante los vecinos. La salida de Elena abre un escenario nuevo. ¿Regresará alguna vez? ¿Servirá su partida para curar el dolor o para confirmarlo? Red Mesa aguarda, en un silencio que ya no es pasivo sino expectante, la respuesta que cada voz dará cuando sea su turno de contarse. La plaza permanecía llena más tiempo del que susurraban las costumbres. La madera de las sillas crujía bajo pesos que se habían vuelto pesados por la duda.
Los rostros, alineados en filas pequeñas, ardían con la expectación de quien aguarda un veredicto sin notario. Se sentía en el aire una mezcla de polvo, café frío y respiraciones que buscaban un nombre para la inquietud. El altar de la iglesia, apenas visible tras la muchedumbre, parecía una promesa acallada que ahora exigía palabra. Padre Julián subió al pequeño estrado con la serenidad de quien ha meditado la medida de su voz. No llevaba papeles arrugados ni grandes frases aprendidas. Sostenía en la mirada la certeza de que el pueblo necesitaba honestidad más que oratoria. Se acercó al borde, apoyó las manos sobre la madera y dijo cosas sencillas, concretas, como quien enhebra hechos en lugar de ideas. Habló de haber visto una mujer con una herida en el muslo. Habló de vendas puestas con manos cuidadosas. Habló de un gesto que había aliviado el peligro de infección. Sus palabras no fueron dramatismo ni acusación, fueron inventario de lo visible. Comentó que había presenciado, en su despacho, a la mujer que había relatado lo que había sucedido. Describió el vendaje y la diligencia con que se aplicó el remedio. Afirmó que, en su constatación, no había indicio de actitud obscena ni de intención impropia. No habló de rumores ni de culpas privadas. Habló de hechos que cualquier uno allí presente podría, si lo deseaba, verificar. La herida estaba, la ayuda se había dado. La intención era preservar la vida. Al decir aquello, Julián puso en el centro del foro algo que hasta entonces se juzgaba más por el rumor que por prueba. La vida que se salva es un hecho digno de ser contado y no debe ser opacado por fantasmas de opinión. Pronunció también una advertencia dirigida al corazón colectivo, que la prisa por condenar suele llevarse entre las manos la confianza común, que repararla no depende únicamente de la ley, sino del coraje de cada vecino para asumir su equivocación. No todos en la plaza aplaudieron ese tono. Hubo silencio y en el silencio voces mínimas, familias que miraban con recelo, ancianos que mordían los labios, pero también un movimiento, lento al principio, de cabezas que empezaron a dejar de repetir la condena como si fuera un rosario aprendido. Había, sin embargo, otra parte de la muchedumbre que miraba con los ojos cerrados a la posibilidad de una verdad distinta. Para ellos, la intervención del cura era una sospecha añadida. La fidelidad al prejuicio puede ser más fuerte que la razón. Desde la celda, donde la sombra de la reja dibujaba líneas en el suelo, Tomás observaba el gentío sin prisa. Era su oficio medir pesos y contrapesos. Su pulso, acostumbrado al metal de la balanza, se vio ahora desafiado por algo que no figuraba en ningún libro municipal: la reparación moral. Al salir del juzgado, con el llavero golpeando leve en su cinturón, se acercó a la reja y, sin alzar la voz, dijo a Isaac que llevase las manos juntas. Isaac, con la calma de quien ya había pensado en esto, obedeció. «Hoy se ha hablado», dijo Tomás, en voz que no quiso ser ni triunfal ni humillada. «No puedo prometer que la palabra de todos cambiará de un día para otro, pero si la evidencia muestra que hubo auxilio y necesidad, la ley, y mi puesto en ella, debe atender a eso. No te condicionaré una libertad que la prueba no respalda». La puerta de la celda abrió con un chirrido seco. Una luz corta iluminó el rostro de Isaac, marcándolo con polvo y la serenidad de quien no busca vindicaciones públicas. Él salió con paso firme, no sostuvo un discurso de inocencia, no necesitó declamar nada. Tenía en su boca el sabor de la acción sencilla. Había recogido a una mujer herida y la había curado. Para algunos, eso era suficiente. Para otros, la sombra del gesto continuaba. Cuando cruzó la plaza, algunos se apartaron como ante una nube de polvo. Otros, más discretos, lo miraron con agradecimiento. Clara, desde el borde de la multitud, sostuvo la mirada hasta que él pasó y alzaron apenas un asentimiento. Elena no asistió a la ceremonia. Su bolso y la distancia la llamaban. La libertad de Isaac no borró el tajo abierto en la comunidad. Fueron muchas las formas del costo que Red Mesa tuvo que comenzar a pagar. No fue una factura única. Fue una cuenta corriente que cobró en pequeños retiros. La confianza cotidiana que se iba retirando poco a poco, el número de manos dispuestas a ayudar que se fue reduciendo, la voz de los niños que aprendieron a desconfiar antes que a preguntar. En las semanas siguientes se notaron efectos que nadie, al principio, supo vincular con la detención.
disminuyó la cooperación en la cosecha. Las familias que antes compartían herramientas empezaron a cerrar la puerta más deprisa. Las mujeres que solían llamar a la maestra para pedir consejo empezaron a evitar su presencia. La escuela fue un microcosmos de la fractura. Los bancos dejaron de llenarse con la naturalidad de siempre. Algunos padres, temiendo lo que el rumor pudiera acarrear, impusieron restricciones a la asistencia de sus hijos a ciertos actos. Otros recogieron a los críos antes de tiempo con la disculpa de una tarea urgente. Elena, cada vez que acudía para recoger sus materiales, sentía el peso de las miradas como un rosal de espinas. No porque hubiera cambiado su propio amor por enseñar, sino porque el entorno ya no le ofrecía la seguridad para hacerlo sin tener que explicar una y otra vez lo que era obvio, que ella había pedido ayuda y la había recibido. Los negocios también sufrieron. La cantina, cuyo propietario había sido un personaje habitual en las tertulias, perdió clientes que preferían no sentarse donde se podían escuchar nombres comprometidos por la comidilla. La tienda de telas notó una merma en las ventas de las prendas para mujeres jóvenes. Las costureras que habían trabajado con Elena se vieron reducidas a encargos menores por miedo a asociarse. Menos intercambio económico era, también, menos ocasión para la familiaridad, y así la red social que sostenía el pueblo fue adelgazando. Todo eso sumó una ciudad más cerrada, menos dispuesta a tender la mano sin primero preguntarse qué se pagará por ello. No todo fue pérdida. Hubo quienes, lentamente, empezaron a revisar sus pasos. Unos pocos vecinos se acercaron con timidez a Clara y le ofrecieron pan, o le preguntaron por Elena. Algunos padres que al principio habían guardado silencio, comprendieron que la rapidez de su juicio había tenido el riesgo de destruir algo valioso. Padre Julián continuó su trabajo en la parroquia con prudencia. No buscó la confrontación, pero sí la reparación. Días después de su intervención en la plaza, comenzó una serie de encuentros en el despacho, abiertos a quienes quisieran hablar. No eran confesiones registradas, eran conversaciones sobre la responsabilidad de la palabra, sobre la fragilidad de la vida social y sobre cómo remendar la tela rasgada. Poco a poco, algunos mensajes de arrepentimiento se hicieron escuchar, y allí donde hubo pedazos de humildad, se puso una puntada de nuevo. Pero el precio verdadero, y el más difícil de medir, fue el que tocó la intimidad de las personas. Las familias se polarizaron. Unos defendían con vehemencia la presunción de inocencia y la apertura. Otros cerraban filas en torno al pudor y la prudencia. 10 años de hábitos no se corrigen en unas semanas. La grieta persistió como un río que, aun con poca agua, riega otra geografía de recelos. La Iglesia, que había sido pilar de unidad, vivió también escisiones discretas. Algunos feligreses reprocharon al sacerdote su intervención y se retiraron a cultos domésticos o a plegarias en otros pueblos. Otros apoyaron su valentía y se mostraron más cercanos a quienes habían sido señalados. Red Mesa, que antaño se sostenía por un tejido de favores recíprocos, quedó con menos hilos. El costo no fue solo moral, fue una alteración del sentido de comunidad. Donde antes alguien ofrecía agua sin preguntar, ahora se buscaba el nombre antes de ofrecerla. Las manos que se ofrecían como ayuda se volvieron recelosas. Cuando, meses después, un jinete desconocido se detuvo junto a la posada con la necesidad de arreglar la rueda de su carreta, encontró menos manos dispuestas a asistirlo. La prudencia, convertida en norma, había hecho pagar al pueblo la cuenta de su propia sospecha. Isaac, por su parte, no buscó revancha ni venganza. No era de los que cultivan resentimientos con celo. Tras su puesta en libertad, permaneció algunas semanas en Red Mesa, trabajando en pequeñas reparaciones, prestando su ayuda a quien se atreviera a pedirla. No ganó honores ni fiestas en su honor. Acumuló, sí, pequeñas gratitudes. Una puerta arreglada por un viejo que ya no podía agacharse, una cisterna limada para que el agua corriera mejor, pero también observó la distancia larga que se le otorgaba, como si le hubieran puesto un cordón invisible. Con el tiempo sintió que su presencia era una carga para quienes lo rodeaban y que su permanencia retenía más que liberaba. Tomó entonces la decisión de partir. No marchó por orgullo ni por derrota. Marchó para no convertir su existencia en un recordatorio constante de la fractura. Antes de irse,
Fue a la escuela y habló con Clara a solas. Le dejó una caja con herramientas y una carta simple en la que agradecía la confianza de quien se había adelantado a ayudar a la maestra. No pidió nada más. Salió una madrugada, con su mochila al hombro y el polvo otra vez pegado en la suela. Cruzó el mismo camino por el que había entrado, sin aspavientos, con la calma de quien sabe que no ha hecho mal intencionado alguno. Detrás, quedó un pueblo que aprendía a convivir con la ausencia como si fuera una nueva normalidad. Elena partió con su bolso y sus cuadernos. Caminó hasta donde la vista le permitió y al anochecer, tomó el sendero que conducía a un valle donde le habían ofrecido un puesto en la escuela de una aldea más grande. Antes de irse, se despidió de la plaza sin dramatismos. Los abrazos que recibió fueron pocos, pero auténticos. Las miradas de algunos no eran ya de condena, sino de comprensión tardía. Hermana Clara la acompañó hasta que el camino se perdió entre rocas y estacas. Entonces se volvieron, ambas con la conciencia de que algo se quedaba atrás y otra cosa nacía en ellas. Su marcha dejó una estela de preguntas en Red Mesa. ¿Se había ido para siempre? ¿Volvería acaso con la herida ya curada y sin el peso del juicio? Nadie lo supo. Lo cierto es que el pueblo ya no podía fingir que nada había ocurrido. La ausencia de Elena era la presencia de la lección. Cuando los niños dejaron de hacerle preguntas, alguien recordaba que la maestra había sido quien les enseñó a leer el mundo. Cuando la escuela menguó, alguien más se dio cuenta de que la enseñanza no se reemplaza con reproches. Los meses que siguieron fueron un tiempo de aprendizaje tosudo. Algunos líderes locales propusieron mecanismos pequeños para evitar nuevos daños. Reuniones periódicas donde se exponían hechos antes que rumores, la creación de un consejo vecinal para mediar conflictos y un sistema para consultar a la iglesia sin convertirla en tribunal. No todo lo que se intentó funcionó. Muchas iniciativas naufragaron en la costumbre y la negligencia. Pero, poco a poco, se fueron abriendo espacios donde hablar y escuchar dejó de ser una excepción. Padre Julián sintió los efectos de su decisión en carne propia. Recibió cartas de agradecimiento y también reproches que le hirieron. Hubo quienes le dijeron que su intervención había sido demasiado sensible y otros que le llamaron valiente por atreverse a nombrar hechos cuando la muchedumbre prefería murmullo. En la intimidad de sus noches, Julián pensaba en el tiempo en que había callado y cómo ese silencio le había pesado en las manos. A menudo iba a la iglesia a desarmar la vela que había consumido tras las oraciones por Elena y por aquellos que la habían juzgado. Con los años, el caso de la espina se convirtió en una historia que los mayores contaban a los jóvenes con tonos distintos según la lección que quisieran subrayar. Unos la usaban para advertir sobre el peligro de la licencia en la moral. Otros la contaban como advertencia contra la rapidez del rumor. La memoria pública dividió la anécdota en versiones parciales, siempre fiel a la inclinación de quien relataba. Pero hubo una constancia. En los domingos en que el viento llevaba el polvo sobre la plaza, algunos vecinos miraban hacia la llanura como quien busca señales de aquello que se fue. La cicatriz en el muslo de Elena, para los que la conocieron, fue símbolo de resistencia. Para el pueblo, un recordatorio incómodo de su propia fragilidad. Pasaron inviernos y veranos. Llegaron nuevas gentes que ignoraban la historia y la asumieron como un rumor viejo, sin comprender la hondura del pago que se había hecho. Hubo matrimonios que se celebraron con menos vecinos. Hubo nacimientos que algunos no presenciaron por miedo al escarnio. Hubo encuentros donde la prudencia, aprendida a la fuerza, aún marcaba el tono. Aún así, se abrieron ocasionalmente puertas que antes estaban cerradas, y manos que antes no se tendían volvieron a hacerlo, con pasos cautos pero decididos. La vida, obstinada, se rehizo. Un día, años después, una carta llegó a la escuela vieja. No llevaba sello de despedida ni estridentes noticias. Era una nota breve escrita por Elena desde una ciudad distante, donde daba clase a niñas de un barrio pobre. Contaba que el muslo había sanado, que su cicatriz la acompañaba como un recuerdo de valentía y finitud, y que en su aula enseñaba ahora a leer con el empeño de quien sabe que la educación es también un antídoto contra la precipitación del juicio. Agradecía a Clara, al cura que habló y a algunos vecinos que no se dejaron llevar por la histeria. No pidió volver, no reclamó reparaciones extraordinarias.
solo deseó que el pueblo tuviera, al menos en algún silencio, el valor de nombrar la verdad. La carta fue leída en voz alta por la maestra que entonces ocupaba el aula, y su lectura fue ocasión para una reunión en la que algunos, con la honestidad de los años, pidieron perdón por lo rápido que habían juzgado. Fue una escena sobria, de palabras que caían como telas que se estiran para cubrir lo roto. No fue una absolución total ni una restauración perfecta, fue más bien un comienzo pequeño para reparar una confianza que se había ido gastando. En la memoria de Red Mesa, Isaac quedó como figura ambivalente. Para unos, el extranjero que rompió las normas; para otros, el hombre que puso la vida por encima de la reputación. Elena se convirtió en símbolo de dignidad y de la necesidad de tomar distancia para curarse. Padre Julián, por su parte, siguió siendo la voz que recordaba que la omisión puede herir tanto como la acusación malintencionada. Thomas Rourke permaneció en su puesto el tiempo suficiente para ver cómo los efectos de una decisión se ramificaban en formas inesperadas. No siempre la ley puede deshacer lo social. A veces, la ley solo marca un paso, y el resto depende de la buena voluntad de la comunidad. El pueblo pagó un precio que no siempre fue evidente en monedas. Pagó noches de desconfianza. Pagó amistades que se enfriaron. Pagó el retraimiento de manos que antes se ofrecían sin preguntar. Pagó, también, el lento aprendizaje de la prudencia. Pero aprendió, a su manera, que mantenerse en silencio frente a una injusticia o dejar que el rumor determine la verdad puede costar más que una defensa pública. Cuesta la pérdida de la confianza que sostiene la vida en común. En la senda que conduce a la llanura, donde el viento se lleva las historias con la misma indiferencia con que arrastra las hojas, cada tanto aparece la silueta de un viajero que presta ayuda sin preguntar. Algunos lo miran con sospecha, otros, con gratitud. Esa ambivalencia es, acaso, la lección mayor. Las sociedades que aprenden a hablar con cuidado y a escuchar con honestidad, guardan un recurso que no se compra con rescates ni discursos. Se llama confianza. Sin ella, cualquier gesto de compasión puede convertirse en un riesgo. Con ella, incluso la fragilidad humana encuentra abrigo. Al final, cuando el sol vuelve a caer sobre las fachadas de madera y el polvo se asienta otra vez, la plaza respira una verdad que no siempre es cómoda de nombrar. Que el valor de una acción no se mide por la aprobación pública ni por la rapidez del rumor, sino por su fidelidad a la necesidad del otro. Y que, a menudo, quien se atreve a desafiar normas injustas o cerradas, paga el precio no solo personalmente, sino que obliga a toda una comunidad a mirarse al espejo de su conciencia. La historia de Isaac, Elena, Julián y Tomás quedó, pues, como recuerdo vivo, una pieza de advertencia y de consuelo. Advertencia contra la prisa de juzgar. Consuelo para quienes, en medio de la desconfianza, siguen tendiendo la mano. Cada uno de esos personajes llevó, a su modo, una lección: que el silencio tiene un coste y que la verdad, cuando se pronuncia con responsabilidad, puede reparar aunque no borre las cicatrices. Si esta historia te ha hecho pensar en momentos en los que el rumor se impuso sobre la verdad, compártela con alguien que necesita recordar la fuerza de la palabra medida. Deja un comentario con una experiencia propia y suscríbete para escuchar más relatos que invitan a mirar la fe y la vida con honestidad.